Hola, mi nombre es Mariana Pitaluga, soy autora del artículo El estigma de la gótica, belleza y fealdad de un alfabeto. Les cuento que soy diseñadora gráfica graduada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en teoría del diseño, también graduada en la Universidad de Buenos Aires, y doctoranda de la Universidad de La Plata, de arte latinoamericano. Bueno, la idea es contarles un poco sobre la inspiración, lo que me inspiró a escribir este artículo, sin spoileárselos, porque la idea es que lo lean, pero bueno, la idea es hablar un poquito sobre eso. El interés sobre la tipografía como objeto de estudio me surgió a partir de que me incorporé como profesora en la maestría de tipografía de la Universidad de Buenos Aires y a la vez que estaba cursando el doctorado. Entonces, en un seminario que tuve dentro del doctorado sobre estética, mi paper fue sobre la gótica. Esto inspiró el artículo que presenté en la revista Sincografía y que luego fue publicado. Este artículo de la revista también inspiró lo que después se convirtió en un libro que se llama Puño y Letra y que publiqué este año con la editorial Wolkowitz. Pero volviendo al artículo que nos convoca aquí, les cuento que como la idea no es aburrirlos ni contarles lo que ya leyeron, si ya leyeron el artículo, me pareció que por ahí va a ser más interesante plantear una serie de preguntas y reflexiones al respecto de lo que habla este artículo, ¿no? Que es sobre la gótica. Entonces, la primera pregunta podría ser ¿cómo surge la gótica, ¿no? Bueno, podemos plantear, según lo que investigué y lo que dice la evidencia, que el surgimiento de la gótica se da en el siglo VI de la mano de un obispo godo llamado Ulfilas, pero sin embargo la propagación de este tipo de escritura se desarrolló a lo largo de los siglos hasta llegar a su apogeo en el siglo XV. Y es también el siglo donde aparece el primer conflicto manifestado a través de esta escritura en relación con la romana. Esto surge del conflicto de la Reforma Católica propulsada por Lutero y por el otro lado la Iglesia Católica, ¿no? Este conflicto, que por muchos conocido, se manifestó tipográficamente también porque la Biblia de Lutero no podía más que haber sido escrita en gótica, ya que esto conceptualmente también englobaba la idea de la protesta, ¿no? De esta reforma protestante que proponía Lutero. Si bien sabemos que la primera Biblia que se imprimió, la de Gutenberg, también fue en gótica, fue en el lenguaje, en el idioma latín. En cambio, la Biblia luterana, obviamente, que fue en la lengua romance, en ese momento, alemana. Luego podemos plantear un segundo momento en el que la gótica toma protagonismo y esta vez desde dos lugares. En el primer lugar vimos con la Reforma Protestante que toma un lugar protagonista, pero desde la disidencia. En este caso, en primer lugar, es al contrario, toma protagonismo a partir de sus virtudes en cuanto a la identidad, y luego va a tener un segundo momento en este mismo periodo, que es el nazismo, donde vuelve para atrás, digamos, y vuelve a la disidencia. Más bien que la disidencia sería la prohibición, ¿no? Directamente. Los nazis, que obviamente apelaban a construir un relato identitario, se sirvieron de la gótica
a lo largo de los siglos, que tiene que ver con este asentamiento de la gótica, muy relacionado con lo alemán o lo germánico, más precisamente dicho. Entonces toman a la gótica como otro elemento identitario más y justamente manifiestan en primera instancia toda su comunicación, propaganda nazi utilizando esta escritura. Lo que sucede luego fue lo siguiente. Alemania, los nazis van conquistando territorios en donde no se hablaba alemán y no era culturalmente una costumbre leer en gótica, con lo cual se dificultaba mucho la comunicación de distintas cuestiones. Y por el otro lado, los tipos móviles en gótica no eran un montón y no se conseguían tan fácilmente en algunos lugares. Con lo cual, la hipótesis que se plantea por haber dejado de usar la gótica de un momento a otro dentro del régimen nazi, siendo que al principio era con tanta elocuencia, digamos, la utilización de este alfabeto. La primera hipótesis es esta, que no se conseguían los tipos móviles y que esto justamente se dificultaba, entonces pasaron a usar los tipos romanos. Pero como le habían puesto tanto énfasis a la parte identitaria, tenían que deshacer ese relato y la manera que encontraron fue aducir que en realidad la gótica tenía un origen hebreo. Por lo cual hay un decreto, y esto figura en el artículo, en el cual con este argumento se prohíbe el uso de la gótica en todas las comunicaciones nazis, digamos, nacionales y del régimen nazi, de manera institucional en toda Alemania y territorios conquistados por el régimen. Entonces tenemos también una versión del libro Mi lucha de Hitler, la primera edición en gótica, y luego las subsiguientes en romana. Lo mismo con la revista de la SS, cuando al principio se editaba en gótica y luego se ve el cambio en romana, y así con todos los afiches y la comunicación de propaganda nazi. Luego hay un tercer momento en que la gótica vuelve a ser tema de discusión dentro del medio tipográfico, que tiene que ver con el movimiento moderno, también que se dio lugar en Alemania a través de la Bauhaus, pero de vuelta vuelve a ser denostada por otras razones, no por las nazis, sino por una cuestión de funcionalidad, ¿sí? Cuando empiezan a surgir estas teorías que tienen que ver con el funcionalismo, la función por sobre todas las cosas, por sobre la forma, y esta catalogación de Adolf Loos con respecto al ornamento, incluso catalogado como un delito, ¿sí? El ornamento es delito. Bueno, la gótica entra dentro de estos tipos y estas formas que a los ojos de los funcionalistas sería ornamental. Con lo cual se vuelve a denostar su uso se hacen variantes, se romaniza la gótica o directamente se deja de usar y las tipografías que como emblema de este movimiento van a tener que ver con la sans serif. Entonces este sería como un tercer momento en el que nuevamente la gótica se destierra y a esto es lo que yo llamo el estigma, ¿no? En estos dos lugares. Por un lado, que tiene este estigma que tiene que ver con el nazismo, aunque fue muy poco el periodo en el que se utilizó por los nazis,
quedó igualmente signada por este régimen y podemos ver por qué afiches de películas o tapas de libros que tengan que ver con el nazismo siempre están escritos en gótica, y es porque aluden a esta relación. Y esto es lo que finalmente hace que haya o alimenta esta relación de la gótica con el nazismo. Por otro lado, este estigma también con respecto a su forma, que básicamente casi no cambió, si bien tiene varias variables, digamos, pero siempre una estructura en común que la identifica como tal, una tipografía con mucha identidad justamente, y esto, si bien por un lado es positivo, por el otro, justamente al tener tanta identidad, también es fácil caer en estos lugares de identificación que no deseada, ¿no? Entonces esto es lo que hace también que haya sido denostada en algunos periodos, en otros utilizada, y actualmente, gracias a esta nueva ola de recuperación de las escrituras por nuevos calígrafos, de vuelta ha tenido su lugar de protagonismo, ¿no? Entonces quizás este sea el periodo en donde la gótica vuelve a surgir de una manera positiva. Por último, para no hacer muy extensa esta exposición, me quedo con una última pregunta, pero que dejo abierta a vuestra interpretación y como corolario de lo que aquí estoy diciendo. Y es la siguiente. ¿Podemos decir que a través de la caligrafía o tipografía se puede transparentar, como lo llamaba Baxandall, el ojo de la época? Bueno, para los que conozcan al autor, Baxandall, hay un capítulo en el que refiere a esto del ojo de la época, que tiene que ver con estas cuestiones que se transparentan en todo lo que tiene que ver con cierto periodo, en todo lo que sea producto de esa cultura y esa sociedad. Entonces, la tipografía, siendo también un producto, una manifestación de una cultura, un determinado periodo, bueno, se va a ir impregnando de estas cuestiones, ¿no? Y quizás en la gótica esto haya impactado más que en su forma, en estas cuestiones que tienen que ver con la aceptación o la denostación de su uso. Así que bueno, los dejo con esta reflexión final. Espero que puedan tener oportunidad de leer el artículo y espero que no haya sido muy aburrida esta exposición o corta, o que se hayan quedado con ganas de escuchar más sobre el tema. Espero que haya servido en todo caso para alentarlos a seguir investigando sobre la cuestión. Muchas gracias.